versículos del 17 al 23. El título del mensaje del día de hoy es Muerte, Resurrección y Nueva Vida. Vamos a ir, como les comenté al comienzo, Juan capítulo 11, versículos del 17 al 27. Antes de leer el pasaje, me gustaría ver cuántos han traído su Biblia. A ver, una Biblia de papel. A ver, levanten su Biblia. A ver, me gustaría ver quiénes son los que traen Biblia. A ver, no veo. A ver, ¿quiénes han traído su Biblia? Muy bien. Gracias al Señor. Entonces, es algo que a mí me gustaría, ¿no? La iglesia de los creyentes que usan Biblia, ¿ok? Hermano, la Biblia nos identifica donde usted vaya, ¿no? Usted no es una persona cualquiera, usted es una persona que tiene una Biblia en la mano, ¿no? Y eso lo va a hacer diferente y la gente va a saber y lo puede identificar quién es usted. Quizás no podamos ponernos un pequeño papel o divisor acá de qué es lo que somos, pero la Biblia lo va a ayudar mucho a que usted se identifique como cristiano. Juan capítulo 11, versículos del 17 en adelante. Si usted lo tiene, le pido que me haga saber diciéndome amén. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice así entonces. Así sentados, vamos a leer. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oremos un minuto para que el Señor nos dirija en este tiempo en que vamos a exponer su palabra y podamos calmar, aquietar nuestro corazón para disponernos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Oremos, por favor. Señor, durante todos estos minutos que hemos estado aquí, hemos estado pidiéndote que por favor podamos tener un momento de lucidez. Muchas veces podemos oír pero no escuchar. Podemos ver pero no observar. Podemos estar aquí pero nuestra mente puede estar en otra parte. Haz ese trabajo maravilloso de que todo nuestro cuerpo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puede estar centrado en lo que tú quieres para nosotros. Así que hoy día te pedimos que por favor tu palabra, que es viva, eficaz, haga su trabajo. Enséñame, Señor, a animar, consolar, edificar, exhortar, no lastimar, no herir, Señor, sino a exponer tu palabra y tú harás el trabajo en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El 16 de julio de 1969 se cortó, se puede decir que en dos, la historia de la humanidad. El Apolo 11 alunizó y Neil Armstrong, el astronauta a cargo de esa misión, puso la bandera de Estados Unidos en la luna y dijo esas palabras tan famosas, ¿no? Dio un pequeño paso, plantó la bandera y dijo, este es un pequeño paso para la humanidad, para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dio un mensaje a la nación. Y Richard Nixon dijo que el 16 de julio de 1969 había sido el día más importante de la historia de la humanidad. Desde que el hombre en sus comienzos había aparecido sobre la tierra, ese día y ese suceso habían hecho de ese momento el momento más importante de la historia de la humanidad. Cuando el pastor Billy Graham, que era consejero personal del presidente Nixon, oyó eso en cadena nacional,
Él se fue directamente a la Casa Blanca sin pedir ninguna cita previa. Llegó hasta los jardines en su auto, lo hicieron pasar, pidió permiso para entrar al Salón Oval y se puso en la mesa cara a cara con el presidente Nixon. Y Billy Graham le dijo, según dos personas que hay de testigos: presidente, yo soy su consejero personal y he estado con usted en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ahora he venido para corregirlo en algo. El momento más importante de la historia de la humanidad no fue ayer. El momento más importante en la historia de la humanidad fue el día que Jesucristo resucitó. Porque he aquí, como dice Lucas capítulo 24, 6, Él no está muerto. Jesús ha resucitado. Se agarraron de la mano y Nixon y Billy Graham hicieron una pequeña oración dando gracias a Dios por ese hito en la humanidad. Desde que los primeros hombres aparecieron en la tierra y cuando comenzaron a ver de que habían más hombres alrededor de ellos y que de un momento a otro caían y no respiraban y que no reaccionaban nunca más y que por más que trataban de reanimarlos, ellos no volvían en sí. Comenzaron a ver la triste realidad de que llegaba un momento en que ese ser humano que de un momento a otro se aparecía frente a ellos, dejaba de existir. Los seres humanos estaban frente a algo inevitable. Un hombre que de un momento a otro lo veían allí, tendido en el piso. No hablaba, ya no abría los ojos, no reaccionaba, había muerto. La muerte trae tristeza, paraliza, desorienta, desespera. Muchos en tiempo de muerte se preguntan, ¿dónde está Dios? Hoy día vemos este pasaje de Juan capítulo 11 y vemos que los mismos sentimientos que sentía esta familia, 3 hermanos, María, Marta y Lázaro, son los mismos que sintieron desde los primeros hombres que estuvieron sobre esta humanidad. El hombre había cambiado, pasado, se vestía mejor, se cuidaba mejor, tenía alguna forma de protegerse, tenía armas, pero veía que había algo que no podía vencer. Y ese algo que no podía vencer era la muerte. Y muchos en ese momento de la muerte, cuando la muerte nos toca directamente, cuando un familiar muy querido, directo, llega a pasar esa situación, pasa por nuestra mente la pregunta, ¿dónde está Dios? Y eso era algo que también se preguntaban María y Marta. La gente venía a consolar a María y Marta. Y la gente lo que hacía era agruparse, los vecinos, e iban a la casa de estas 2 mujeres, que sabían que tenían un doble problema, porque en Israel las mujeres no trabajaban. En los tiempos de Jesús, las mujeres solamente podían estar en casa, bajo el cuidado y sustento de un hombre. Y el único hombre de la casa había muerto. Por lo tanto, era una doble desgracia, porque estas mujeres a lo único que podían atinar era que algún hombre viniera y pudiera tener misericordia de alguna de ellas y casarlas y poder sustentarlas. Y como el hombre es el único animal, como dice alguien, que entierra a sus propios muertos, porque ninguna especie humana se reúne para enterrar a sus muertos. Solamente los hombres, es la única especie que se reúnen, se congregan para enterrar a sus muertos. Vinieron donde esta familia, donde estas 2 mujeres, y todos vieron que la muerte era ineludible una vez más, que la muerte había llegado una vez más. Dijimos que el tema del mensaje era muerte, resurrección y nueva vida. Y la muerte inevitablemente nos lleva siempre hacia el pasado. ¿Por qué? Si hubiera podido evitar, si no hubiera hecho esto, si se hubiera cuidado así, si yo hubiera hecho algo más. Siempre que la muerte llega a nuestras vidas de cerca, miramos hacia atrás. Y nos damos cuenta de que los seres humanos tenemos invisiblemente una fecha de vencimiento que está puesta por Dios. Es que el hombre está sujeto desde que estuvo en esta tierra a una maldición. Todos moriremos.
Porque Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 19, del polvo viniste y al polvo volverás. Y se ha comprobado que cuando una persona fallece y se va descomponiendo su cuerpo, se va desintegrando, los gusanos se los van comiendo, al final lo que queda es polvo. Un polvo, una ceniza tan igual como la que usted recoge de la tierra. Porque allí volvemos nuevamente. Porque de allí fue hecho el primer hombre. Y ahí es donde inevitablemente nosotros tenemos que volver. Pero en esta historia faltaba un actor principal. En esta historia faltaba un héroe. En esta historia falta una persona que dé esperanza en el tiempo difícil. Y en el versículo 17, le invito a verlo, Juan capítulo 11, versículo 17, vemos al que tenía esperanza en medio de este tiempo difícil. El escritor comienza diciendo, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estuvo en el sepulcro. Y el versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 15 estadios es un promedio de 3.000 metros. Estamos hablando 30 bloques, ¿no? De los que serían más o menos 30 cuadras de distancia. Cuando murió Lázaro, Jesús estaba a 30 cuadras de distancia, en el vecindario, no estaba lejos. Caminando lo hacía en horas. La pregunta era, ¿dónde estaba Jesús cuando murió Lázaro? Si Lázaro era tan amigo de él, y Jesús lloró ante su tumba, y la gente dijo, mirad cómo lo amaba. Si lo amaba tanto, ¿por qué Jesús, estando cerca, y él que lo sabía todo, por qué no estuvo cuando murió Lázaro? Pero nosotros vemos que muchas veces la no presencia de Dios no significa la ausencia de sus propósitos. Y acá vemos los grandes silencios de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no escuchamos a Dios. Muchas veces estamos en momentos en los cuales nuestra vida pasa por situaciones en que no escuchamos nada de Dios. La esperanza se va de nuestra mente. Pero aunque Dios esté callado, eso no significa que Él no esté con usted. Así que para usted que está esperando una respuesta, para usted que está esperando una mano, una señal de Dios en medio de un tiempo difícil, recuerde siempre, los silencios de Dios no significa de que Dios no esté a su lado. Muchas veces Dios está tan igual como cuando estaba con Lázaro, tan cerca de Él. Pero muchas veces nosotros estamos lejos de su presencia. Así que cuando va y se acerca a esta familia que pasa por este problema, nosotros vamos viendo el trayecto corto entre la muerte y la resurrección. Y el que podía dar vida se acerca a ese lugar donde había muerte. Y en el versículo 20 dice de que se acerca Marta. 2 hermanas, Marta y María. Una sumamente impulsiva y la otra sumamente resentida. La escritura es clara cuando dice, María salió corriendo de la casa y fue a darle el encuentro. La impulsiva, la que no podía esperar, la que no podía detenerse. María fue corriendo al encuentro de Jesús. Pero la otra, quizás pensando en por qué Jesús no había estado allí cuando necesitaba su ayuda, Lázaro, se quedó resentida en casa. Ella no salió. Escuchó que el maestro venía, pero se quedó. Y para usted, que de repente puede ser muy impulsivo, muy impulsiva, y usted quiere que las cosas pasen a su forma, usted que sale todos los días a que las cosas pasen, hoy día el maestro se acerca a usted. Pero para usted que es temeroso y que quizás tiene en su corazón resentimientos escondidos, tiene heridas con el pasado, tiene cosas que no puede perdonar y calladamente se las guarda, le aseguro que el maestro también está esperando por usted. Y tanto Marta como María le dicen las mismas palabras al Señor. Versículo 20, Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor Jesús, Señor,
si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nuevamente, María, con el dolor de la muerte, pensando en el pasado. Pero si nosotros vemos en el versículo 32, nosotros también vemos que María tenía la misma queja contra el Señor. Y en Juan 11:32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que no habían percibido ni Marta ni María eran que estaban frente al autor de la vida. En Juan capítulo 1 dice que Juan narra así, en él estaba la vida y la vida por él fue hecha. Y el autor de la vida estaba frente a estas dos mujeres. Frente a estas dos mujeres que habían perdido el único sustento que tenían en su vida. Frente a este hermano, que era el hermano mayor, que era el que llevaba el pan a la casa. Y Jesús les dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y hermanos, acá vemos la segunda, se puede decir la segunda tendencia del ser humano. Los seres humanos nos movemos entre el pasado y entre el futuro. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Si Dios hubiera estado conmigo, miraban al pasado. Y cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta se va al futuro. Y Marta dice, sí, yo sé que más adelante lo veré. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo estoy ahora contigo. Y yo no quiero que pienses ni en el pasado ni en el futuro. Y Marta le dice en el versículo 22, ya te entendí. ¿Viene el versículo 22? Ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué dice Marta? ¿Cuándo sé? Ahora. Marta en ese momento entendió que el propósito de Dios ya no era que esté en el pasado, ni era que esté soñando en el futuro. El propósito de Dios para ella era que esté viviendo su presente con gozo de tener a Dios delante de ella. Y Marta le dice, Señor, ya te entendí, ahora ya sé. Y hermanos, esta es la gran tristeza de nuestras vidas, que muchas veces podemos tener las verdades de Dios delante nuestro, pero nos estamos moviendo constantemente entre mirando el pasado y mirando el futuro, planificando cosas que siempre las dejamos a medias, haciendo proyectos que los podemos comenzar muy bien, pero que a mitad de camino se quedan, y guardando un resentimiento de lo que pasó anteriormente. Ahora se acerca el Señor Jesús a tu vida, cual María y Marta, y te dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo te digo algo, el que cree en mí, aunque esté muerto, hoy vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, sino que tendrá la luz de la vida. Mi pregunta viene a ser, para usted que está acá, escuchándome en esta mañana, ¿cómo lleva usted su vida? ¿Resentido por un padre que le hizo algo? ¿Por una situación? ¿Por un hombre que lo hirió? ¿Por una mujer que la dejó en el camino? ¿Por una circunstancia que hizo que su vida no llegara a ser según el potencial que usted tenía? Y que con las pocas fuerzas que le queda está soñando, tratando, arañando el futuro, tratando de hacer algo por sus hijos, por su hogar, por lo que le queda de vida, planeando cómo va a descansar el resto de sus años, planificando qué hogar va a tener en el futuro. El Señor se te acerca y te dice, yo estoy interesado en tu hoy. Yo estoy interesado en qué haces tú hoy día, 4 de abril de 2021, con tu vida. Y te hago esa pregunta. Hoy día amaneciste. ¿Qué es tu vida para ti?
hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Entonces comienza la resurrección. Y en el versículo 38, vamos a leer Juan 11, 38. El que es la vida comienza a acercarse hacia el símbolo de la muerte. Así este hombre bueno, que era Lázaro. Y la Biblia dice, Juan capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro era una y tenía una puesta encima. Entonces Jesús dijo, ¿qué cosa? Quitad la piedra. Muy bien. Una verdad espiritual para usted que tiene que vivir su hoy. ¿Correcto? Escúchame algo que te va a ayudar en tu vida diaria. ¿Dónde estaba Lázaro? En una cueva. Allí lo habían enterrado. Esos eran los tipos de sepulcro que había en ese tiempo. ¿Qué había encima o qué había sellando esa cueva? Una piedra. Una piedra. Ok, ahora, Jesús antes de resucitar a Lázaro, ¿qué cosa es lo que dijo? Agarró la piedra, la movió y la sacó. ¿Qué dijo? Que quitaran la piedra. Que la gente que estaba ahí quitara la piedra. Y acá encontramos un principio espiritual para su vida. La vida de fe es creencia en movimiento. Dios hace el milagro y usted mueve la piedra. Dios da la vida, usted pone su esfuerzo. Dios hace lo difícil, usted hace lo fácil. No espere que Dios haga cosas en su vida si usted no comienza a mover las piedras que tapan esas cosas, que son las que las alejan de Dios. ¿Usted quiere conseguir trabajo? Pues bien, déjele a Dios que le abra las puertas, pero usted salga a buscar trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el principio que nosotros hacemos, que Dios esté presente en cada cosa que hagamos en nuestro día a día. Usted tiene un hijo alejado, usted tiene una persona con la que no se lleva bien. Usted ore al Señor y usted pídale que Él pueda hacer los puentes para que todo esté bien. Pero usted tiene que hacer su parte. Llámelo, pídale perdón, quite la piedra, ¿cierto? Tiene un resentimiento con alguien, quite la piedra. Tiene que arreglar una herida en el pasado muy grande con una persona, mueve esa piedra. Tiene que pedirle perdón a alguien por algo que usted le hizo hace tiempo. Y hay alguien a quien no ve años, pero tiene ese pendiente en su vida. Quite ese piedrón y pídale perdón. Llámelo, búsquelo. Vaya hasta su casa, haga todo lo posible por quitar sus piedras. Y cuando usted quite sus piedras, entonces Dios comenzará a hacer el milagro. Y dice el versículo 40, el 39. Jesús dijo, quiten la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hace 4 días que está en ese lugar y ya hiede. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Okay? Y hermanos, nosotros vemos algo aquí. Dios comienza algo material diciendo siempre algo espiritual. Para que Dios diga la palabra, usted tiene que mover su piedra. Pero, para que el Señor haga algo, entonces el Señor tiene que ser específico con lo que le va a dar. El Señor no dijo, salgan los muertos, porque si no todos resucitaban juntos. El Señor dijo, a ti te digo con nombre y apellido, Lázaro, sal fuera. Y el que resucitó fue Lázaro. ¿Cierto? Así que, hermanos, esta historia que nosotros vemos cambia la tristeza en alegría.
sale alguien, y miren lo que dice el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y acá vemos otro principio espiritual en la vida de cada persona. Cuando una persona muere espiritualmente para conocer al Señor en ese encuentro personal que tiene con Dios y nace a nueva vida, hay cosas que desatar de su vida. Tiene ataduras, tiene cosas que lo amarraron a su vida anterior y tiene que comenzar a desatarlas con la ayuda de otros. No solo, Lázaro no se podía desatar solo. Lázaro tenía que comenzar a sacarse las ataduras con la ayuda de alguien. Y cuando usted conoce a Dios y usted se cruza con el Señor, y como dice la Biblia, el que me conoce a mí tiene vida nueva, entonces usted tiene que comenzar a desatar cosas que antes estaban en su vida. Terquedades, vicios, placeres ocultos, ¿cierto? Familias paralelas, situaciones que nos llevaban a cosas que no podíamos contar porque nos daban vergüenza decirlas. Son ataduras que tenemos que ir sacando poco a poco. Caprichos, vanidades. Y la pregunta, hermanos, es, ¿usted se está dejando desatar las vendas o no? ¿Está dejando que alguien le enseñe cuáles son las vendas que lo tienen atado? Y quizás a usted lo podemos ver o la podemos ver de la mejor forma, pero espiritualmente está amarrado por todos lados porque tiene cosas que lo atan, que no lo hacen verse bien, que no la hacen verse bien. Y usted no permite que venga alguien y le enseñe y le instruya qué es lo que tiene que desatar de su vida. ¿Saben qué, hermanos? La Semana Santa no es una semana en la cual uno mira una imagen y uno dice, pobrecito el Señor, se da la media vuelta y uno sigue. La Biblia dice que tiene que haber una identificación con lo que el Señor hizo en nuestro corazón. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 11, y con esto terminamos. Vamos a ver no solamente la muerte, la resurrección, sino la vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 11. Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 11. La palabra del Señor dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está hablando de morir a un tipo de vida, morir a un estilo de vida que no nos llevaba a nada. El versículo 8. Y si morimos con Cristo, que identificas con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. La Biblia dice que cuando usted reconoce que su estilo de vida no le quita un vacío que tiene en su corazón, y usted puede viajar a donde quiere y sigue teniendo ese vacío. Puede ponerse encima la ropa más costosa que pueda comprar y sigue teniendo ese vacío. Puede comer los mejores manjares que hay en el mundo y sigue teniendo ese vacío. Puede tener la cantidad de hombres y mujeres, acariciarlos, tocarlos, llegar al mayor placer que hay. Y sin embargo, ese vacío nunca se va de su corazón. ¿Y sabes por qué sientes ese vacío? Porque toda persona tiene en su corazón un vacío en forma de Dios, como decía San Agustín. Y hasta que no encaje Dios en ese vacío,
esa alma siempre va a estar con ese hueco abierto. Y hay un cambio de vida en las personas. Estaba leyendo la biografía de San Agustín hace unos días y él contaban esta historia. Agustín de muchacho era un tremendo y tenía todas las mujeres que tuvo y todas las mujeres que dejaron estarse con él. Ahora, cuando él conoció las verdades espirituales, entonces él se dio cuenta de que él había llenado ese vacío que buscaba en mujeres. Pero había una muchacha que era su consentida, su preferida. Y un día pasando él por la plaza principal, esta muchacha lo comienza a llamar. ¡Agustín! ¡Agustín! Y todos volteaban. Y Agustín seguía su camino. Y la muchacha corría con más fuerza. ¡Agustín! ¡Agustín! Y Agustín seguía en su camino. Ya no volteaba. Antes la muchacha lo llamaba y él inmediatamente volteaba. Ahora ya no. Entonces la muchacha llega hasta Agustín, lo detiene, lo para en el hombro y le dice: Agustín, ¿por qué no me respondes? ¿No me reconoces? Y Agustín le dice: yo a ti sí te conozco, pero el hombre que tú no conocías ya murió. Ahora soy otro, Agustín. ¿Sabes qué había pasado con este hombre? Había muerto a su estilo de vida, resucitado a una vida nueva y estaba andando en una vida distinta. Se había identificado con Cristo. Y ese es el poder de Dios de la resurrección. No es un poder para que tú cuentes una historia mágica. No es el poder que nosotros vemos en las 1001 noches de genios y duendes que hacían cosas mágicas para que ellos puedan ver el gran poder que ellos tenían. No es el poder de los dioses griegos que dominaban todos los elementos naturales, el clima, el agua, los rayos, las tormentas. Es un poder activo en nuestras vidas que puede cambiarnos y hacernos nuevos y diferentes. Por eso es que el Evangelio se vive. El Evangelio no solamente se cree, sino que se vive. Si usted no muere a sí mismo, usted no puede renunciar a su vida anterior. Si no hay cambio, no hubo nunca resurrección. Porque la definición de resucitar es volver a la vida después de morir. Y si usted no ha muerto, entonces usted no puede resucitar. Todas las tumbas que existen en todos los cementerios del mundo son conocidas por las personas que estuvieron adentro o están adentro materialmente. Pero la tumba de Cristo es conocida y famosa sobre todas las tumbas que jamás existieron. No por lo que hay adentro, sino por lo que no hay adentro. Porque he aquí, Él no ha muerto, Él ha resucitado. El cuerpo ya no está ahí. Te hago una pregunta. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas a Dios en un hombre que ya murió? En un santo que ya murió. En un medium que no te puede llevar a nada. Ellos ya murieron. No busques a Dios entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Busca al que vive personalmente. Cristo no vino a hacerte bueno. Cristo vino a hacerte otro. Cristo vino para que tú mueras, resucites y tengas nueva vida. Y el día más importante de la historia del hombre es cuando Cristo Jesús resucitó. Porque ese día, ese mismo poder se lo pasó a todos aquellos que creen y lo reciben y cambian y transforman. Yo conozco a un amigo que cuando recién se casó, este amigo era un terrible, ¿no? Y cuando recién se casó, la esposa no sabía mucho de la historia de él. Entonces la esposa lo conoce ya habiendo sido creyente. ¿Y qué era lo que pasaba? Que cuando se casaron y conforme pasaban los meses,
se iban apareciendo amigos de esta persona. Entonces se veían después de tiempo. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi esposa. Ah, tú eres su esposa. El amigo se iba por ahí y venía, ¿no? Y le decía a la esposa: ¿y usted cómo agarró ese tremendo? ¿Qué tremendo? Usted no sabe lo que ha hecho su esposo. Su esposo era un terrible. Y venía otro amigo y le decía lo mismo. Y al final la esposa lo reta al muchacho. Y le dice: tú ahora mismo me vas a contar qué clase de vida has tenido antes. Porque todo el mundo me dice que tú eras un terrible. Y el esposo le dice: efectivamente, yo era un terrible. Pero ahora soy otro. Y ese otro es el que se casó contigo. Porque ese otro, antes de conocerte a ti, conoció a Jesucristo. Y Jesucristo le dio vida nueva. Terminamos leyendo 2 Corintios 5:15. Y les prometo que este es el último versículo que leemos. Y acá terminamos. Vamos a pararnos de pie y vamos a leer todos juntos este versículo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Todos juntos vamos a leer a una voz bien fuerte, hermanos, para que nos escuchen nuestros queridos hermanos que nos siguen en el YouTube. Capítulo 5, versículo 15. Nos ponemos de pie, por favor, y con esto terminamos el mensaje de esta mañana. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. ¿Lo tenemos? Sí. A ver, vamos a esperar un minutito más que lo encuentren todos, para poder leerlo. 2 Corintios 5, 15. Lo leemos a la voz de 3 entonces. 1, 2 y 3. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a dar gracias al Señor. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Hoy día no es un día de tristeza, hoy día no es un velorio. Al contrario, hoy es un día en que tú vienes y dices: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que hoy día nosotros que hemos pasado por esa bendita experiencia, que tú te cruzaras en nuestro camino, para dejar nuestro camino antiguo, para morir a cosas que nos llevaban simplemente a tener una vida sin propósito. Y ahora nos resucitas, Señor, simbólicamente, para tener una vida nueva. Este grupo de personas que estamos aquí, te damos gracias. Y te decimos que no hemos encontrado mejor camino en la vida, Señor. No hemos encontrado una mejor manera de vivir que estando contigo. Porque no tenemos que gastar ni un solo dólar para tener paz y tranquilidad. No tenemos que estar con nadie especial para tener compañía en nuestras vidas. No tenemos que adquirir ningún producto, sino simplemente, como dice este pasaje que hemos leído, vivir para ti. Y al vivir para ti, volvemos a encontrar el lugar de comodidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Un año más, Señor, en nuestra sencillez de humanos, en nuestro calendario, Señor, temporal, que nosotros hemos creado, recordamos un año más, en el cual tú, Señor, viniste a esta cruz y cargaste allí nuestros pecados para morir, resucitar con poder y darnos vida nueva, perdón de pecados y vida eterna. Y por eso es que te agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús. ¿Con qué podremos pagarte? Solamente dándote nuestra vida, entregándote nuestro corazón a ti, haciendo nuestro trabajo de cada día con sencillez de corazón, con honestidad, amando a nuestra familia, a nuestros hijos, siendo ejemplo para la sociedad, dando justicia en cada cosa que nosotros podemos hacer. Y, Señor, sobre todas las cosas, compartiendo eso que hemos recibido con alguien más. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Así puesto de pie, una última alabanza y terminamos el servicio. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Estamos vivos, hermanos? Gloria a Dios, para la gloria del Señor. Te adoramos, Señor. Palmas para el Señor. Alegres, hermano, porque Jesús está vivo. Señor. Y porque solamente Él, Señor, nos sacará adelante. Oh.
en la verdad venció. Cristo venció todo. Venció al diablo en la cruz. Oh, venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Sí, resucitó y él vive hoy, venciendo al diablo en toda potestad. Venció, dile, Cristo venció, fuerza. Venció al diablo en la cruz. Sí. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Yeah. Gloria a Dios. Y esa palma. Santo es tu nombre, Señor. Solo tú, Señor. Eres vencedor, Padre amado. Gracias por estar con nosotros, Señor, en todo momento. ¡Cristo venció! Oh. Cristo venció. Bien. Cristo. Venció, merece al diablo en la cruz. Yeah. Venció. Cristo venció. Oh, venció. Venció a toda potestad. Digo de nuevo, hermano. Venció. Hey. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Oh, oh, oh. Venció. Oh, Señor. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Gloria a Dios. Él es quien te adoramos. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias por este tiempo a Dios y Amén. vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias, Señor, por darnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, el entendimiento, Señor, el discernimiento, Señor, para, Padre, entender que a través, Señor, del sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, podemos, Señor, disfrutar, Señor, de una nueva vida, Señor. Padre, declaramos y te damos gracias por la resurrección, porque a través de ella podemos, Señor, ser nuevas personas, nuevas criaturas en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, caminando, a seguir obedeciendo tu palabra, Señor, y permitir, Señor, que cada día podamos, Señor, ser, Señor, nuevas personas en ti, Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares, Señor, a cada uno de nosotros, nuestras familias, Señor. Guárdalas, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.